si este tipo de análisis, de meternos a fondo en los temas para entender todas las aristas, les parece útil. Pues consideren seguirnos, ¿no? Para no perderse las próximas exploraciones que hagamos. Exacto. Siempre intentamos ir más allá de la noticia del día. 17.2 millones. Esa es la cantidad de vacunas aplicadas en tan solo 7 semanas en un solo país. ¡Wow! Sí, es una locura si lo piensas. Para quienes nos escuchan, de verdad, intentemos dimensionar esa cifra por un segundo. No estamos hablando de mandar correos electrónicos o de, no sé, procesar datos en un servidor. Claro, no es apretar un botón y ya. Exacto. Estamos hablando de coordinar jeringas, la red de frío, personal médico, logística de transporte. O sea, llegar físicamente al brazo de más de 17 millones de personas en menos de 2 meses. Es una movilización logística verdaderamente colosal. Y fíjate, lo más impactante es que esto no ocurre en un vacío, Ajá. sino que es una respuesta directa, muy calculada, frente a una amenaza viral latente. Totalmente de acuerdo. Y pues de eso trata nuestra inmersión en los datos de hoy. Tenemos frente a nosotros un documento fascinante. Es la transcripción oficial de una larguísima y, digamos, muy técnica conferencia gubernamental Muy técnica, sí. sobre el estado de la salud pública, la infraestructura y la regulación en México. Así es. Y la misión, el objetivo de este análisis a fondo, es decodificar la inmensa maquinaria que opera detrás de un país. Y es una maquinaria complejísima. ¿Sí? Desde cómo se detiene un brote epidemiológico a nivel nacional, hasta el recorrido para asegurar que una pastilla específica llegue a un rincón remoto, y culmina en cómo el Estado maneja a los gigantes corporativos y energéticos. Hay muchísima información para nuestra audiencia hoy. Pero a ver, ¿qué tal si empezamos por esa cifra inicial de las vacunas? Me parece el punto de partida ideal, porque para entender cómo funciona el engranaje de este sistema, la propia fuente sugiere observar la prueba de fuego definitiva. La respuesta ante el sarampión. Exactamente. Y mira, la meta total establecida en esta campaña es de 25 millones de dosis. Y la velocidad de ejecución tiene un propósito científico muy específico. O sea, no es solo romper un récord por romperlo. Para nada. Los datos muestran que gracias a esta intervención masiva, el pico de contagios pasó de registrar 220 casos diarios a cerca de 80 casos diarios en la última semana analizada. Es una caída brutal. Sí, la transmisión está cayendo en los 32 estados del país. Bueno, a ver, vamos a desempacar esto, porque los números son de otro nivel. Y yo lo pienso con esta analogía. Es como intentar apagar un incendio forestal masivo. Ajá, buen punto. Alguien no puede ir arbolito por arbolito con una... Con una manguera de jardín esperando detener el fuego, claro. ¡Exacto! Se necesita quitarle el oxígeno al incendio de manera brutal y simultánea para que deje de propagarse. Pero, la duda que me surge al ver la velocidad de esta campaña es la siguiente. Dime. Esta estrategia se basa puramente en inyectar al mayor número de personas lo más rápido posible, ¿o hay un enfoque más táctico detrás de todos estos millones? Fíjate que lo fascinante aquí es la epidemiología subyacente que se discute en la conferencia. No se trata de velocidad a ciegas. ¿No? No, es una precisión demográfica extrema. La campaña ataca quirúrgicamente a grupos prioritarios, o sea, menores de 6 meses a 12 años. Y personas de 13 a 49 años que no tienen su esquema completo. Ya veo, van directo a los puntos vulnerables. Exacto. El principio detrás de esto es reducir lo que se conoce en epidemiología como el espacio de reproducción del virus. Cada individuo inmunizado actúa como un cortafuegos. Entonces, si instalas 17 millones de cortafuegos en 7 semanas, la ruta de transmisión simplemente colapsa. Colapsa por pura falta de huéspedes susceptibles, así es. Hay un detalle en la transcripción que me llamó muchísimo la atención sobre este tema, y es el caso específico del estado de Chihuahua. Ahí fue donde inició este brote en particular, ¿cierto? Sí, así lo señala el documento. Pues el texto detalla que la falta de vacunación histórica en ciertas comunidades de Chihuahua no se debía a una resistencia ideológica. O sea, no eran movimientos antivacunas. No para nada. Y ese es un punto revelador sobre la infraestructura social. Claro, el análisis gubernamental expone que cuando los equipos de salud finalmente lograron penetrar en estas geografías tan complejas, las comunidades lo recibieron bien. Ajá. Llegaron, explicaron la situación, ofrecieron la vacuna y la gente la aceptó sin problema alguno.
Es decir, el obstáculo nunca fue el escepticismo frente a la ciencia o a la medicina. Exacto. El problema real era la ausencia histórica del Estado en esa última milla. Al resolver la logística de llevar la red de frío hasta ese lugar, pues el problema de salud pública se neutraliza. Y si conectamos esto con el panorama general, resalta una cultura de vacunación profundamente arraigada en el país. Sí, una confianza histórica en las vacunas. Así es. La lección operativa que extrae el documento es que esa aparente renuencia muchas veces solo enmascara barreras de acceso. Cuando la administración pública asume el costo logístico y garantiza que sea gratuito, la respuesta de la comunidad es abrumadoramente positiva. Totalmente. Ahora, controlar una crisis epidemiológica es vital, sin duda. Pero una vez que el incendio está contenido, el análisis de la conferencia nos lleva hacia el funcionamiento cotidiano. Al día a día del sistema. Ajá. Pasamos de cuánto medicamento se inyecta en una emergencia a qué medicamento se receta en un martes cualquiera en una clínica de atención primaria. Y aquí de verdad es donde se pone realmente interesante. Uy, sí. Aquí entramos al terreno del Protocolo Nacional de Atención Médica, o el PRONAM, como le llaman. El famoso PRONAM. Sí. Aquí la conversación cambia. Ya no es urgencia, es eficiencia estructural y estandarización. Fíjate que la fuente detalla un ejercicio de depuración masiva del catálogo nacional. Optimizaron lo que en el sistema de salud se denomina claves. Y valdría la pena aclarar ese término para nuestra audiencia. Claro, para quienes nos escuchan, una clave no es una contraseña. Es el código estandarizado que identifica a un medicamento o a un insumo específico dentro de todo el inventario nacional. Como el código de barras, único para cada pastilla o jeringa. Exactamente. Bueno, pues resulta que redujeron ese universo de 2.753 claves a solo 1.929. Es un recorte bastante agresivo. Muy agresivo. Y descubrieron que el 21% de los medicamentos en atención primaria y el 41% en atención hospitalaria podían ser sustituidos. Sustituidos por alternativas superiores. Así es. Porque el nivel de variabilidad que existía antes de esta depuración generaba un caos logístico silencioso tremendo. Dan un ejemplo en la conferencia que lo ilustra perfectamente, el de la hipertensión. Uy, ese ejemplo es buenísimo. Sí, se menciona que un solo centro de salud podía tener hasta 16 tipos distintos de antihipertensivos en su inventario. Es que yo lo veo como entrar a un restaurante. Imagínate un restaurante con un menú caótico de 20 páginas. Donde la cocina tiene que almacenar cientos de ingredientes distintos, claro. Exacto. Y al final, muchos de esos ingredientes terminan caducando en el refrigerador porque casi nadie los pide. Lo que hicieron en salud fue reducir ese menú gigantesco a las 5 mejores opciones respaldadas por la ciencia. Un menú de 3 páginas, pero perfeccionado. Justo así. Sin embargo, tengo que lanzar una objeción muy natural aquí. Siento que cuando cualquier administración anuncia una reducción tan drástica en la variedad de insumos que compra, la sospecha inmediata es obvia. Que se trata de un simple recorte de gastos. Exacto. O sea, la gente se pregunta, ¿es esta una estrategia burocrática para comprar lo más barato y ahorrar dinero a expensas de las opciones médicas de los pacientes? Es la pregunta lógica. Pero mira, la fuente aborda esa misma inquietud de manera muy directa, y la respuesta es totalmente contraintuitiva. A ver, cuéntanos. El documento enfatiza que no se trata de abaratar la receta. De hecho, los datos demuestran que para enfermedades de alto impacto, como la diabetes o esta misma hipertensión, las 5 claves que seleccionaron suelen tener un costo unitario significativamente mayor. Mayor. O sea, más caros que las alternativas que eliminaron. Sí, mucho más caros. Y ese es un matiz crítico. Están comprando menos variedad, pero medicamentos de mayor costo. ¡Qué interesante! Es porque la filosofía de administración pública que se revela aquí no prioriza el ahorro en la compra individual, prioriza la eficacia clínica y la homogeneización del tratamiento. Ya entiendo. Al eliminar del catálogo lo que en la Organización Mundial de la Salud considera, digamos, medicamentos ya superados, logran un doble beneficio. Exactamente. Por un lado, se garantiza que el estándar de cuidado médico sea idéntico. Un paciente en el norte recibe la misma calidad que uno en el sur. Y por otro lado, me imagino que simplifica brutalmente la cadena de suministro, ¿o no? Pero por supuesto, gestionar el almacenamiento, la caducidad y la distribución de 5 medicamentos de altísima rotación es infinitamente más eficiente que mantener un inventario de 16 productos distintos. Con demandas súper impredecibles. Así es.
Lo cual, de hecho, nos lleva al siguiente gran eslabón de esta cadena. Ya tenemos el catálogo optimizado, sabemos cuáles son las pastillas correctas y eficaces, Ajá. pero la mejor decisión médica tomada en un escritorio central en la capital no sirve de absolutamente nada si el camión repartidor no logra cruzar una sierra para entregar esa caja en la farmacia local. Totalmente. Dejamos la teoría médica y entramos de lleno a la logística dura, la logística de la última milla. Y los números que presenta el gobierno sobre la distribución intentan dimensionar el tamaño de ese reto. Las métricas de abasto son asombrosas en papel. Sí, las cifras son masivas. Por ejemplo, el IMSS reporta haber surtido 371.2 millones de piezas y destacan que lograron un 94% de recetas electrónicas. ¡Wow! Y no solo eso, el ISSSTE documenta un 97% de abasto en sus 766 farmacias. Todo esto respaldado por su Centro Nacional de Distribución. El famoso CENADI. Y también mencionan el modelo del IMSS Bienestar, ¿verdad? Sí, que indica la entrega de 162 millones de piezas mediante un esquema muy particular denominado Rutas de la Salud. Además, hacen un énfasis súper particular en un sector que es sumamente delicado, las 56 unidades oncológicas del IMSS Bienestar. El cáncer no espera. Exacto. El reporte asegura que estas unidades operan bajo un monitoreo digital en tiempo real, manteniendo un abasto continuo superior al 96%. Cifras altísimas. Pero a ver, entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Justo eso te iba a decir, porque aquí es necesario hacer una pausa analítica. Un 97% de éxito suena a matrícula de honor en un examen de logística de la universidad. Claro, en papel es casi perfecto. Pero la estadística tiene una trampa emocional muy fuerte. En un universo de cientos de millones de piezas recetadas, ese 3% de margen de error equivale a miles y miles de pacientes. Pacientes reales. Pacientes reales que llegan a una ventanilla, entregan su receta y se topan con el vacío operativo de un no hay. Para ese paciente específico, en ese día, el sistema no falló un 3%. Fracasó de manera absoluta. Sí, fracasó por completo. Es un análisis completamente válido de la estadística. Y fíjate que la transcripción muestra que las autoridades dedican una parte sustancial de la conferencia precisamente a la gestión de ese margen de error. Saben que existe. Lo saben y lo abordan. Explican la creación de diversas redes de seguridad institucionales para captar esas fallas. ¿Cómo cuáles? Pues mencionan infraestructuras como los módulos de trato digno que instalaron en las unidades médicas. También la habilitación del portal web recetacompleta.gov.mx. Ah, y una línea telefónica específica también, la 079. Exacto. El objetivo es que, ante una falla de suministro, exista un reporte electrónico inmediato, y eso obliga a la institución a resolver el faltante. Y tengo entendido que implementaron algo todavía más especializado para el área de oncología, ¿correcto? Así es, el llamado botón blanco. Botón blanco. Suena a película de emergencias. Pues casi. Se describe como un mecanismo de comunicación de emergencia instalado físicamente en las farmacias oncológicas. Esto permite reportar cualquier interrupción en el inventario directamente a la dirección general. O sea, se saltan toda la burocracia intermedia. Exacto, para detonar una respuesta urgente y evitar que el problema escale. Pero bueno, para evitar llegar a ese punto crítico, el documento también detalla cómo las rutas de la salud intentan reescribir la lógica misma de la distribución. A ver, explícame eso. ¿Cómo funciona ese modelo frente al sistema tradicional que todos conocemos? Pues intenta erradicar el modelo de abasto fragmentado o reactivo. Históricamente, muchas clínicas en zonas remotas pedían suministros a medida que se quedaban sin ellos. Lo cual genera envíos súper irregulares. Claro, las rutas de la salud cambian esto a un modelo predictivo. Los camiones llegan a geografías sumamente complejas, digamos la montaña de Chiapas o la Sierra del Nayar. Lugares de muy difícil acceso. Sí, y no llegan con cajas sueltas, sino con el volumen exacto y calculado que esa clínica específica consumirá durante un mes completo. Y todo esto basándose en la data del catálogo optimizado del PRONAM. Ya veo. Es la transición de un sistema de compras de pánico a un modelo, digamos, como de suscripción mensual rígidamente calculado. Eliminar la incertidumbre de la ecuación. Esa es la meta.
Pero claro, mantener una maquinaria de este calibre, que demanda millones de insumos mensuales sin margen de error, pues requiere un control férreo sobre los fabricantes. Ay, sí, sobre la industria farmacéutica. Exacto. Y esto nos lleva a cómo el Estado, según esta conferencia, utiliza su peso para disciplinar a sus proveedores corporativas. Y este es un cambio de perspectiva fascinante dentro del documento. Pasamos de observar cómo el gobierno atiende al ciudadano a cómo el Estado regula e impone reglas a los intereses corporativos privados que alimentan todo este sistema. Empezando por las farmacéuticas. La conferencia expone una regla punitiva sin ambigüedades. Cualquier empresa proveedora que registre un porcentaje de cumplimiento de entrega por debajo del 75% Quedará automáticamente inhabilitada. inhabilitada para participar en las compras consolidadas de los años 2027 y 2028. Es una exclusión total del mercado público para quienes fallen en la logística. Un castigo ejemplar. Y al mismo tiempo resaltan iniciativas de soberanía sanitaria. Por ejemplo, el acuerdo para que la empresa Moderna instale una planta de producción de vacunas directamente en territorio nacional. Eso es enorme para la producción local. Sí, pero fíjate que esta postura de mantener una rectoría estricta sobre el sector privado no se limita a los laboratorios médicos. ¿No? ¿Hacia dónde más se extiende? La transcripción evidencia que este mismo patrón de control y regulación se extiende a otras arterias críticas del país, desde la minería hasta el desarrollo de infraestructura y, de manera muy destacada, la generación de energía. Ojo aquí, porque al adentrarnos en estos temas de infraestructura y reformas energéticas, vale la pena subrayar algo muy importante para nuestra audiencia. Sí, hay que hacer una aclaración. Nuestro análisis hoy se centra exclusivamente en reportar los argumentos y la visión oficial del gobierno presentados en este documento en particular. Exactamente. Estamos explorando la arquitectura regulatoria, tal como fue expuesta en la conferencia, decodificando la postura del Estado sobre conceptos como la soberanía y la inversión. Todo desde una perspectiva completamente neutral. Así es. Y bueno, bajo esa lógica oficial expuesta en el foro, se detalla una nueva ley de inversión mixta diseñada para proyectos de infraestructura estratégica. La directriz central ahí es muy clara. En la construcción y operación de plantas de generación eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad, la entidad pública, ¿La CFE? la CFE, deberá mantener irrevocablemente el 54% del control, ¿El 54%? lo cual deja un tope máximo del 46% para la participación del capital privado. La famosa regla del 54%. Exacto. Y el documento justifica esto bajo el concepto de asegurar la soberanía energética nacional. Pero a ver, analizando la mecánica del libre mercado, me surge una paradoja evidente aquí. A ver, cuéntame. Si una corporación multinacional o un gran fondo de inversión tiene miles de millones para invertir, ¿por qué aceptarían financiar un proyecto sabiendo desde el día 1 que nunca, pero nunca, tendrán el control mayoritario de las decisiones? Es una excelente pregunta. O sea, parece ir en contra de los incentivos tradicionales del capital privado, ¿no crees? Sí, totalmente. Y esa misma aparente contradicción se discute en la conferencia. La resolución que presenta la autoridad es muy reveladora sobre cómo perciben ellos el clima de negocios. ¿Qué dicen los datos? Pues el gobierno informa que más de 200 entidades privadas ya se han inscrito voluntariamente bajo este esquema de inversión mixta. ¿200? Son muchísimas. Sí. El argumento gubernamental sostiene que las empresas prefieren algo que llaman estabilidad regulatoria compartida. Estabilidad regulatoria. Es decir, prefieren saber con certeza matemática cuáles serán las reglas del juego durante las próximas décadas, en lugar de operar en un entorno de fricción constante. Ah, ya entiendo la lógica. O sea, la certidumbre regulatoria de poseer un sólido 46% de un activo estratégico resulta mucho más atractiva financieramente que enfrentarse a pleitos legales eternos o, no sé, a cambios sorpresivos en las normativas cada 6 años. Esa es la tesis central del modelo, exacto. Y esta filosofía de un Estado que define vigorosamente los límites del sector privado se ilustra con casos corporativos muy específicos mencionados en la conferencia. Nos muestran cómo aplican esta visión más allá de la energía o la salud. Y un ejemplo clarísimo de esto es el sector minero. Así es. El documento hace referencia al Acuerdo de Remediación Ambiental del río Sonora. Este acuerdo se alcanzó con Grupo México por un monto que,
supera los 2.200 millones de pesos. Una cifra histórica. Y en un giro que conecta perfectamente con el inicio de nuestra inmersión de hoy, fíjate que parte de ese acuerdo incluye la construcción de infraestructura de salud. Ah, claro, en el hospital. Específicamente, un nuevo hospital en el municipio de Ures. Ahí vemos cómo un tema de regulación industrial pura y dura termina financiando directamente la capacidad hospitalaria del país. Todo está conectado. Y bueno, la fuente también aborda tensiones internacionales. Por ejemplo, la disputa con la empresa estadounidense Vulcan Materials respecto a la mina Calica en el estado de Quintana Roo. Sobre ese punto en particular, la postura oficial que arroja la transcripción es sumamente específica en su defensa legal. Sí, cuidan mucho las palabras ahí. Bastante. El gobierno argumenta categóricamente que no se llevó a cabo ninguna expropiación de activos. Esa es su postura. La narrativa oficial sostiene que la acción del Estado consistió en emitir un decreto para declarar la zona como área natural protegida, Justificando esta medida bajo el argumento de que existía una sobreexplotación que excedía los parámetros de impacto ambiental originalmente autorizados. Exacto. Y de nuevo, observamos la misma mecánica subyacente operando a diferentes escalas. Sí, ya sea inhabilitando contratos de una farmacéutica que no entrega tiempo, o estableciendo porcentajes rígidos de participación en una planta eléctrica, o incluso modificando el uso de suelo de una cantera transnacional. Todo nos lleva a lo mismo. El documento perfila a una administración pública que busca activamente mantener la rectoría sobre el desarrollo operativo del país. Es fascinante ver cómo todos estos elementos, que parecen tan dispares al principio, están profundamente entrelazados. Ha sido un recorrido analítico inmenso por los datos de esta conferencia. Empezamos hablando de cómo se asfixia la transmisión de un virus mediante campañas masivas de vacunación y, bueno, terminamos discutiendo porcentajes de generación de megavatios. Y acuerdos mineros. Pero al final del día, todo pertenece al mismo ecosistema logístico. Totalmente. Si trazamos la línea que conecta todos los puntos que exploramos hoy, el panorama cobra un sentido muy claro. La importación de tecnología con la nueva planta de vacunas, las reglas de inversión para garantizar la generación eléctrica continua, la depuración clínica del catálogo médico nacional. Todo, absolutamente todo, es parte de la misma infraestructura. Y toda esa inmensa y compleja maquinaria institucional, todo ese control regulatorio del que hablamos, tiene un único propósito operativo. Que las cosas lleguen a donde tienen que llegar. Así es. Asegurar que cuando un profesional de la salud emite una receta electrónica en cualquier rincón del país, existe una cadena ininterrumpida que transforme ese código digital en una caja física de medicamento en las manos del paciente. Es la ingeniería invisible detrás de lo que un paciente percibe como una simple consulta médica. Ingeniería invisible. Me gusta ese término. Y según los datos de la conferencia, es una maquinaria que está implementando mecanismos no solo para operar a gran escala, sino para vigilarse a sí misma de una manera mucho más descentralizada. Lo cual nos deja con un pensamiento sumamente provocativo para que nuestra audiencia siga analizando por su cuenta. A ver, ¿cuál es? A lo largo de los datos que repasamos, surgieron estas herramientas de reporte ciudadano. El portal web de receta completa, la línea telefónica y particularmente este botón blanco en las clínicas oncológicas. Ajá, todos los mecanismos de queja. Exacto. Todos son canales diseñados para que la ciudadanía avise si el eslabón final de la cadena se rompe. Y esto plantea un interrogante estructural muy profunda. Te escucho. Estamos presenciando el inicio de una era de auditoría ciudadana digital en tiempo real. ¡Wow! Es una perspectiva que de verdad podría redefinir la administración pública. ¿Verdad que sí? Totalmente. Porque históricamente el gran escudo de las maquinarias burocráticas ha sido el uso de los promedios estadísticos nacionales. Un reporte mensual que muestra un 97% de éxito a nivel nacional esconde muy fácilmente los fallos operativos locales. Las ineficiencias simplemente quedaban sepultadas en las hojas de cálculo. Nadie las veía. Pero si esa dinámica cambia, las implicaciones son enormes. Imagínate, si la persona afectada por la falta de un insumo se convierte en un auditor instantáneo del sistema gubernamental, levantando una alerta electrónica desde su teléfono celular en el segundo exacto en que se le niega el servicio, pues la burocracia pierde su capacidad de esconderse detrás de los números mensuales. Cambia por completo la balanza de poder tradicional. La institución central de pronto tiene que rendir cuentas a nivel micro,
paciente por paciente. A seguir muy de cerca. En fin, muchísima información para procesar hoy y conceptos bien complejos para seguir cuestionando. Así es, mucho material para reflexionar. Hasta la próxima inmersión en los datos.